9,8%. Hacía 37 años que no veíamos un IPC como el que hemos conocido hoy. Hay que remontarse a 1985 para encontrar una cifra similar. Desde entonces, la tendencia ha ido a la baja. De hecho, los precios han llegado a estar en negativo, por debajo del cero en varias ocasiones, especialmente en el primer año de la pandemia, cuando los precios prácticamente se desplomaron. Pero en estos últimos 12 meses la inflación se ha disparado. En apenas un año ha subido 8,5 puntos y estamos a solo 2 décimas de llegar al 10%. Con la subida de precios perdemos poder adquisitivo y la inflación afecta directamente a los salarios, las pensiones y al ahorro. Todo ha subido, todo. 25 euros más por semana, seguro. Eso te llega menos, claro. Los sueldos son los mismos, pero las cosas suben. Rozando los 2 dígitos. En marzo los precios subieron un 9,8%. El dato adelantado del INE apunta a subidas generalizadas, con el gas, la electricidad, los carburantes y algunos alimentos y bebidas a la cabeza y tirando con fuerza. Es desorbitante los precios de la gasolinera, 2 euros y pico. Ha subido las papas, las patatas, los huevos, las legumbres, todo. A ternera sube un montón, o polo subiu un montón tamén. El Gobierno achaca el 73% del incremento al impacto de la guerra y las medidas que se acaban de aprobar, dicen, persiguen doblegar la curva. Ese plan tiene por objetivo que cuanto antes empecemos a cambiar esa tendencia, empiecen a bajar los precios y tengamos niveles de inflación más moderados. Los expertos hablan de tormenta perfecta. Estamos comparando un mes anómalo, que es el marzo 2022, con un mes anómalo que era el marzo 2021. Consumíamos menos, viajábamos menos, etcétera, etcétera. Y como consecuencia, los precios eran bajos. Y lo comparamos con ese mes anómalo, marzo 2022, por la guerra de Ucrania. La gran pregunta es si va a seguir disparada la inflación. Es difícil, nos dicen, hacer previsiones. Seguramente seguirá subiendo. Yo creo que veremos los dos dígitos seguramente igual el mes que viene. Se esperaría que ese 9,8% fuese a la baja en los próximos meses. Seguirán subiendo, dicen, algunos productos alimentarios que dependen del ciclo de siembra y cosecha, pero se estabilizarán los carburantes porque no hay escasez de producción. ¿Y a qué afecta esta subida disparada de precios? A los contratos de alquiler, para empezar, en los que toque renovar ahora una subida del 9,8% podría poner en muchos aprietos a los inquilinos. Por eso el Gobierno los ha topado. El problema puede ser ahora para los arrendadores. Ellos no pueden subir los precios en consonancia con ese IPC, lógicamente se produce un cuello de botella para ellos, que es, siguen teniendo los mismos gastos o más, porque esos gastos sí que han subido y no pueden subir, al contrario, sus rentas porque está topado. La subida de los precios reduce el poder adquisitivo de los sueldos, pero las empresas no están obligadas a igualar la subida de salarios con el IPC. Solo deben hacerlo si son inferiores al salario mínimo o si lo marca el convenio colectivo. Los sindicatos exigen aumentos próximos a la inflación, pero los empresarios lo ven imposible, mientras el Gobierno pide un pacto de rentas para evitar alimentar nuevas subidas. Tenemos que concienciarnos de que vamos a ganar menos, pero que nos permita seguir viviendo, y tenemos que concienciar también a la empresa que va a ganar menos, pero que tiene que seguir soportando ese nivel de esfuerzo para que todos podamos salir juntos de esta situación. Las pensiones sí tienen reconocida por ley una actualización anual ligada al IPC. Se hace con la media de 12 meses y no con la subida de precios acumulada. Por eso han subido un 2,5% a pesar de que 2021 terminó con el 6,5% de inflación anual. Una diferencia que ha ido creciendo en lo que llevamos de año y que no se compensará hasta 2023. En esta situación se suele recurrir a los ahorros cuando se tienen. Aquí la inflación tampoco ayuda porque la subida de precio reduce su valor. Si tenemos, por ejemplo, 10.000 euros ahorrados y durante 10 años hay una inflación del 2% anual, perderemos 200 euros. El Gobierno vincula la subida del IPC a la guerra de Ucrania. El dato se ha conocido justo cuando Pedro Sánchez defendía en el Congreso su plan de medidas para hacer frente a las consecuencias de la invasión por parte de Rusia. El presidente del Gobierno ha reclamado unidad y la oposición, Macarena Bartolomé, volvemos contigo, le pide medidas más ambiciosas.
La oposición no ha ahorrado críticas a ese plan anticrisis del Gobierno. Insisten en que Pedro Sánchez llega tarde con sus medidas y le acusan de traer miseria, ruina y decadencia a nuestro país. No se lleva el presidente del Gobierno la unidad que ha reclamado hoy aquí una y otra vez. La oposición advierte de que no le van a dar un cheque en blanco en nombre de la unidad. Moncloa lamenta esta actitud, especialmente del Partido Popular. Dicen que ya es hora de que se comporte como un partido de Estado. Sánchez avisa de que podemos enfrentarnos a una posguerra larga, de que nuestro bienestar está en peligro si España no actúa con determinación. Por eso ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la inteligencia. Pedro Sánchez repite una y otra vez una palabra: unidad. Unidad en España, unidad en Europa y la mayor unidad posible. Para pedir el apoyo de todos los grupos. Pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve y ahora una guerra en suelo europeo. ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que ocurrir para que usted cumpla su palabra? Y le vuelve a exigir la bajada de impuestos. Dice el PP que no ha conseguido nada en Europa y que sus medidas son insuficientes. Comprometió a aprobar nuevas rebajas fiscales y no hay ninguna. Todo se resuelve bajando impuestos, señorías. Por cierto, ustedes solamente bajan impuestos cuando están en la oposición, porque cuando están en el Gobierno, suben todos los impuestos. Vox y Ciudadanos acusan al Gobierno de echar balones fuera para no reconocer su mala gestión. A los españoles se les ha acabado la paciencia y a su Gobierno se le están acabando las trampas. Por eso usted ya no sale a la calle. Es que siempre somos los peores. Pero de todo esto es culpable el señor Putin, no el Gobierno de España. Los socios de investidura coinciden en que es muy difícil decir no a medidas que consideran necesarias, aunque creen que deberían aplicarse durante más tiempo. Solo hasta 30 de junio. Es que en julio se acaba la guerra. Y Pedro Sánchez se compromete. El Gobierno actuará de nuevo, dice, si las consecuencias de la guerra se alargan.